los jóvenes ahora pues se inician más temprano cada vez en el tema sexual. En Latinoamérica la primera vez sexual está alrededor de los 15 años, en el Perú más o menos estamos entre los 13, 14 años. Cuéntanos un poco, Rosalyn, desde tu experiencia, ¿cómo los adolescentes ven la importancia a la primera vez sexual? Bien, Cristian, ya tengo prácticamente cerca de 6 años trabajando también en el ámbito educativo, en donde he visto muchos adolescentes con problemas de la parte sexual y sobre todo la comunicación de familia. Uh-huh. Cuando hice una encuesta, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no?, de todo secundaria, ¿qué tema les gustaría que se hablara con sus padres en una escuela de padres? Y me decían comunicación familiar. Entonces yo me daba a entender ahí que si no hay comunicación familiar en casa, la pregunta es, los chicos, ¿de dónde aprenden el tema sexual? ¿Con quién lo preguntan? ¿Con quién se responden? Entonces hice esto del cuaderno viajero, en donde los chicos me hacían unas preguntas que parecían adultos, conocían mucho del tema sexual, pero que lamentablemente tenían respuestas distorsionadas. Entonces, realmente es un déficit de la información sexual, porque lamentablemente están bombardeados, ¿no?, por el Facebook, WhatsApp, por todas aquellas páginas de mucho contenido sexual, pero que el adolescente lo toma a su forma. Y ahora el adolescente, muchas mamás, muchos papás que nos escuchan nos pueden decir, claro, lo que pasa es que ahora empiezan a muchas edades mucho que antes, ¿no?, a edades más tempranas, la información en temas de sexualidad es mucho más grande, es mucho más libertina, se puede creer. ¿Cuál es el rol también del papá, el rol de la mamá, el rol del resto de familiares, el rol del colegio en este aspecto? Hay que retrasar el inicio sexual. Estas estadísticas, nuestra idea es, bueno, si es que estamos hablando que empiezan a tener relaciones sexuales a los 13, 14 años, evitar que las tengan porque se van a contagiar, digamos, por lo que vienen recibiendo de información o no. ¿Cómo orientarlos al respecto? Claro, hay algo que pecamos quizás mucho de los padres y los profesores, ¿no?, que siempre decimos, pero en aquellos años, en aquella época, ¿no?, uh-huh. Y no nos podemos revalorar que ya el tiempo ha cambiado, que bueno, los adultos que somos ahora hemos tenido unos ciertos valores que anteriormente, pues, en ese tiempo funcionaba, y que ahora tenemos que ser quizás un poco más flexibles, o más que eso, saber de qué manera podemos encaminar para orientar a nuestro adolescente, para que no nos toque con este cliché, ¿no?, pero tú eres a la antigua. Ahora ya estamos modernos. Entonces, para evitar eso tenemos que prestar atención al adolescente, en primer lugar, acerca de la información que ellos saben. Cuando a veces el padre de familia o profesor, como lo he visto, ¿no?, en el tiempo de trabajo, castramos al adolescente en lo que dice y le decimos, no, pero eso tú no sabes, eso está mal, eso tú no sabes, así no es, ¿no? Entonces ahí perdemos esta voluntad que tiene el adolescente de continuar comentando todo aquello que sabe de sexualidad y que obviamente tiene muchas inquietudes. Ahora, es fácil hablar con los adolescentes de sexualidad. De hecho, la experiencia que tú tienes, la experiencia realmente que yo puedo tener también en algunos colegios, al adolescente tú le dices, vamos a hablar de sexualidad, y ellos están muy felices y muy predispuestos, sí, ¿no? Pero también hay personas con las cuales no quieren hablar de sexualidad, y muchas veces esas personas con las cuales no quieren hablar de sexualidad son con los padres o son con algunos profesores, y no es porque, bueno, porque es mi papá y me da vergüenza, sino es por cómo va la comunicación con los papás. Si es que no hemos tenido justamente esta confianza antes con nuestros papás, si los papás no nos han dado, es muy difícil. Entonces, Rosalyn, tras la pausa te dejo esta pregunta. Los papás, ¿qué tenemos que hacer para poder acercarnos a nuestros hijos adolescentes, si es que antes no lo hemos hecho, y hablar de sexualidad? Responsabilidad que como papás tenemos que hablar con nuestros hijos
sobre sexualidad, no esperar a que se haya dado la primera vez, y más bien ir hablando desde antes. Pero muchas veces los papás no podemos hablar, nos da vergüenza, no sabemos qué hablar de sexualidad, o por otro lado somos papás muy poco comunicativos, muy poco afectivos, o conservadores, ¿no? También, como bien dices. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si es que mi hijo ya tiene 12, 13, 14 años y yo sé que este tema es importante, yo sé que este tema, mi hijo está ahí, va a fiestas, a reuniones, a juntas? ¿Qué le digo? ¿Cómo abordarlo sin que crea que es algo, digamos, que le estoy imponiendo? Bien, Cristian, yo primero que tendríamos que decir al padre de familia que vea un poco la relación que han tenido con sus hijos. Porque vamos a suponer que ha sido un padre totalmente autoritario, indiferente. ¿Cómo me acerco ahora yo a mi hijo adolescente para hablar de estos temas, ¿no? Entonces tendríamos que ver que el padre un poquito analice cómo ha sido esta relación con su hijo, en primer lugar, ¿no? Luego de ello es siempre analizar primero el padre de familia, la madre, los valores con los cuales han sido educados ellos también, para ver la manera de revalorarlos, ¿no? Debido a que los tiempos son totalmente diferentes. Entonces, de esta manera, si en caso los padres requieran de alguna ayuda de algún especialista, orientador, sería bueno que la busquen, o de lo contrario, buscar una bibliografía en el internet, que es bastante accesible, de cómo acercarse a su hijo adolescente, porque va a depender mucho de cómo me acerco a mi hijo adolescente según la relación que yo haya tenido con él, ¿no es cierto? Ahora, conversar el tema sexual con los hijos siempre tiene que ser de manera natural, porque la parte sexual es parte del ser humano, es algo natural que siempre está con nosotros. Ahora, los medios de comunicación nos emiten muchos mensajes sexuales, y por ello también el padre de familia tiene que saber qué tipo de programas está viendo sus hijos. A ver, Rosalind, sí, interesante cómo la importancia de el hablar con los hijos, el rol importantísimo de los papás. Y tenemos una llamada telefónica. Tenemos en la línea a John de Pueblo Libre. Hola, John, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás, John? ¿Qué edad tienes? Tengo 31. Cuéntame, John, ¿tú hablabas de sexualidad o tus papás te hablaron de sexualidad cuando eras adolescente o cuando eras niño? No, nunca me hablaron. Ajá, ok. Y cuéntanos, dime, sí. Pero, o sea, yo tuve mis relaciones a los 8 años. ¿A los 8 años tuviste la primera relación sexual? ¿Esto fue algo, me imagino, no consentido, o algo que te incentivaron? Porque ser muy niño, prácticamente un infante, a tener relaciones sexuales, o ¿cómo fue esa primera vez? ¿Que quisieras compartirlo, o lo llamas para de repente compartir la experiencia del no hablar de sexualidad con los hijos? No, lo que pasa es que tuve relaciones con una mujer de 23, así. Entonces lo que estás hablando es que es un caso de abuso sexual. No, pero a mí me gustó. ¿A los 8 o a los 18, Cristian? A los 8 años, nos estás hablando de los 8 años de edad. Sí, a los 8 años. Claro, sí, es muy cierto. A uno de repente puede sentir que le gustó, que se erotizó, pero la relación es muy marcada, la relación de poder es tan grande, ¿no? Y aparte la perversión muchas veces de las personas que obligan o seducen a los menores de edad para tener relaciones sexuales, obligarlos a tener relaciones sexuales, genera de que uno sienta de que le ha gustado, o que uno sienta de que de repente ha sido quien le ha seducido. Es lo que suele pasar muchas veces con los violadores o con los abusadores. Y cuéntame, John, luego de esta experiencia, ¿lo conversaste con tus padres? ¿Hablaste de este tema? ¿Crees que marcó tu vida sexual? No conversé con ellos porque como vivo en una familia que no se comunica mucho y nunca hablamos sobre eso. Ahora,
La persona con la cual tuviste ese primer encuentro sexual, ¿te volvió a buscar nuevamente? ¿Te amenazaba? ¿Cómo era la situación? Un poquito para que... No, nunca me llegó a amenazar, solamente estuvimos una vez y después ya nunca más. Ok, John, perfecto. Bueno, John, muchas gracias por tu llamada y por compartir esta experiencia. Tenemos otra llamada, estamos con Cristian de Caraballo. ¿Aló, Cristian? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, doctor, bien, agradeciéndole por el tema muy importante para nosotros, porque nosotros escuchamos todos los días. Ok, perfecto, Cristian, cuéntanos, tú tienes 26 años y nos quieres, ¿eres papá? Sí, tengo dos hijitas de 6 y 4 años, doctor. Hijas de 6 y 4 años, ¿tú les hablas a ellas de sexualidad? A veces, hijitas, eso no, en el colegio también se les hablan, como yo soy de la sierra y no, ahí en el colegio no me hablaron, tampoco mis padres. Usted sabe que en la chacra a veces no hablan de eso y yo quiero llevarles por un buen camino a mis hijos, a mis dos pequeñas que yo tengo. Doctor, yo quiero que usted me aconseje, me dé unas pautas cómo poder llevar esta situación. Perfecto, muchas gracias, Cristian, quédate ahí al aire que la licenciada Rosalind Delgado nos va a orientar al respecto. Bueno, Rosalind, acá tenemos dos situaciones muy complejas. Uno, por un lado, el inicio sexual que se dio a los 8 años, muy prematuro, donde obviamente con una persona pues que tiene 23, 24 años de edad de diferencia, esto es un abuso sexual, esto es una violación sexual, por más que la persona sienta que de niño le gustó, claro, porque obviamente las partes que se estimulan son placenteras y generan placer. Exacto. Pero acá hay algo, es un tema prohibido, es un tema de delito, es un tema de pedófilos, no hay una perversión que se está abordando, pero lo importante de lo que justamente la llamada de John nos deja es los riesgos que exponemos a nuestros hijos cuando no les hablamos de sexualidad, cuando creemos de que prohibir o no mencionar la sexualidad, ni siquiera desde el autocuidado, ni siquiera desde el decir mi cuerpo es mío, nadie me puede tocar, o tú no puedes meterte al baño conmigo, tú no me puedes desnudar. Eso también hay que trabajarlo porque es una forma de educar en temas de sexualidad y es responsabilidad de los papás, como bien dices. Claro, Cristian, y sobre todo, mira, cuando los padres educan acerca de la sexualidad, ni siquiera mencionan el nombre real de los genitales, ¿no? Entonces le dan otro tipo de nombre al cuerpo. Claro, y decir pues tu pipí, tu florcita, tu cosita, es una forma de generar el tabú de que esto es malo, esto es prohibido. Exacto. ¿No? O nos da vergüenza hablar. Exacto, ¿no? Y muchos niños que pasan por este tipo de tocamientos que a veces son con personas muy cercanas a casa, y que los niños pues bueno, le están tocando su florcita, como que es algo que tendría que estar escondido. Y como es escondido o penado, no lo hablan, porque ya las personas, en el caso de John, ¿no? Por ejemplo, con esta persona de 20 y tantos años que estuvo con él, definitivamente ha habido una manipulación, pero esa manipulación tipo enamoradiza, de caricias, me imagino, para llegar hasta ciertos actos. Que engancha muchas veces por una carencia afectiva. Exacto. ¿No? Entonces, si es que un niño o una niña de 8 años, por ejemplo, y como John dijo, mis papás nunca se comunicaban conmigo, lo dijo literalmente, textualmente, entonces alguien que sí le presta atención, que sí se comunica con él, alguien que sí le da afecto, que sí le da cariño, comienza obviamente a seducir al niño, y el niño va a enganchar diciendo, mira, esta persona sí me quiere, sí me presta atención, sí me escucha, y sí va a poder tocarme porque yo comienzo a confiar y a creer en ella. En cambio, mis papás que no lo hacen, es como que estoy más receloso con ello. Claro, por supuesto, Cristian, o sea, varias cosas que los papás, y mira que él tiene 31 años, o sea, quiere decir que la de la falta de comunicación de esos tiempos no está muy alejado a los tiempos de ahora. Así o sea que estamos a la par viviendo en esta sociedad esta problemática, ¿no? Ahora, en el caso de Cristian, que nos pide pues la orientación
para sus niños de 6 y de 4 años, definitivamente hablar de sexualidad para esta edad es hablar del cuerpo, ¿no? Del autocuidado. ¿Qué es lo primordial para las niñas, lo primordial para los niños, ¿no? ¿Cuál es el cuidado que tienen que hacerse con los amigos, con la familia? Orientar que nadie puede tocar su cuerpo, y que si en algún momento alguien te quiere tocar el cuerpo sin tu consentimiento, tienes que avisarlo, porque las personas más seguras son tus padres, ¿no? Entonces tiene que abrirse esa brecha de comunicación con las niñas, con los hijos, ¿no? O sea, padres e hijos tienen que tener esa brecha de comunicación muy fuerte. Ahora, muchos papás pueden estar pensando, pero si es que, y te lo voy a dejar como para que me lo respondas después de la pausa, ¿no? Si yo soy hombre y tengo hijas mujeres, ¿quién me tiene que hablar de sexo? ¿La mamá o yo? Si le hablo de sexo o de sexualidad a los 6 años, 4 años, 8 años, ahora de repente muchos papás se pueden haber alarmado por el caso de John, de repente, ¿no será promover el inicio sexual? Luego de la pausa me lo responden. Estamos en Era Tabú, llámenos al 212, estamos en Era Tabú, juntamente con Rosalind Delgado, psicóloga del Colegio de Psicólogos, conversando sobre el inicio sexual, la primera vez a nivel sexual de nuestros hijos adolescentes, cómo hablarlo, ¿no? Y te dejé una pregunta, Rosalind, antes de la pausa, donde justamente respondiendo a Cristian, el oyente, que nos dijo cómo hablar con nuestros hijos de 6, de 4 años, ¿qué les digo? Y bien claro dijiste, bueno, a los 6, 4 años, a los 4 años hay que hablarle de las partes del cuerpo. ¿Cuáles son tus partes del cuerpo? A los 6 años hablarle de las diferencias entre hombre y mujer, ¿no? Que sí, hay un hombre, hay mujer, tienen sexos distintos, pero obviamente no es que esto significa que tengamos que cumplir roles sociales distintos. Contarle un poco, Cristian, también desde tu propia experiencia, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, y el tema del respeto, ¿no? Y un poco lo que te preguntaba era, ¿uno como hombre puede hablarle a sus hijas mujeres, o es la mamá quien tiene que hablarle a las hijas mujeres, y viceversa, el papá a los hijos hombres? ¿Y qué tanto hablar? Porque muchas veces los papás dicen, sí, yo puedo hablarles, pero no sé qué hablarles. Y a veces de repente cuando sentimos que queremos hablar de sexualidad, o nos dicen hay que hablar de sexualidad, creemos que hay que hablar de coito sexual, ¿no? De penetración pene dentro de la vagina, ¿no? Y eso de repente va a incentivar a que comiencen a practicarlo, ¿no? Claro. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, Cristian, hablando de sexualidad, como bien tú lo dices, siempre lo estamos genitalizando, ¿no? Que es la penetración o la inserción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hablar de sexualidad es una suma muy grande de muchas cosas, ¿no? Desde el momento que los padres nos colocan los colores de las ropas, o incluso en el colegio, ¿no? El doctor, ¿por qué no la doctora, en ejemplos, ¿no? Entonces ya estamos haciendo una diferencia sexual que obviamente que es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, el hablar con los hijos sobre los temas sexuales, que es el cuidado del cuerpo, las diferencias que tenemos de varones y mujeres por nuestros genitales, lo pueden hablar mamá y papá. O sea, yo creo que mamá pueda conversarlo y papá lo pueda a reafirmarlo. Claro, o sea, no vivimos en una sociedad solamente de hombres o solamente de mujeres. Claro, o sea, y ahora si un papá dice, no, yo no sabría hablarle de la parte de la mujer, bueno, infórmate, pues, papá, porque a las finales... O por lo menos sabes más que la hija. Exacto, no, claro que sí, porque definitivamente una de las cosas para ser inteligentemente sexual es saber acerca de nuestros conocimientos sexuales, no solamente de mi sexo, ¿no? O sea, no solamente porque yo soy mujer, sino también saber lo del varón y viceversa, ¿no? Entonces, cuando ambos padres reafirman en su educación sexual a sus hijos, ellos se van a sentir totalmente protegidos y obviamente bien informados de que mamá y papá les están diciendo de la misma manera lo que significa. Pero digamos, con los chicos, con las chicas, cuando uno va a hablar de sexualidad, muchas veces es que
cuando estás en cuarto grado de primaria, tercero de primaria, quinto de primaria, los chicos ya tienen información de sexualidad. ¿Qué tanto? No lo podemos medir porque va a depender de muchas cosas, pero el tema sexual está ahí. Y muchas veces los papás lo que dicen es, no, mi hijo todavía está en cuarto grado de primaria, no quiero hablarle porque voy a hacer que pierda su inocencia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de repente sí, su hijo puede seguir jugando con juguetes, con muñequitos, etcétera, pero tiene un entorno social donde escucha, donde sabe. Pero vamos primero con una llamada que tenemos. Tenemos a Emma desde Villa El Salvador. Hola, Emma. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora Emma? Disculpe y gracias por la respuesta. Cuéntenos. Tengo un adolescente de 16 años. Ya el año pasado, en el mes de octubre, entre comillas, yo le veo que se enamoró de una niñita, vamos a decir de 12 o 11 años, pero la niña fue la que le dijo para estar con ella todo, ¿no? ¿Estar con ella todo es tener relaciones sexuales? No, solamente de besitos, abracitos y todo, ¿no? Pero en un día menos indicado, la niña me invitó a su casa, mi hijo, para conversar y él tiene bastante confianza en mí y me lo dijo, entonces yo le dije que eso estaba mal, pero ahí cayó mi hijo de un momento a otro porque la niña no hacía ni 2 meses, creo, un mes que estuvieron así y la niña le dijo de un día para otro, ya no me gustan, me gusta otro chico. Y mi niño se desplomó, lloró todo y le dio una fuerte depresión a lo que ya estaba años anteriores con una depresión, estaba medicado, ya estaba saliendo de eso y eso lo tumbó. Claro, volvió a bajar. Ahora, todo este tiempo ha estado con la medicación un cuarto de cetralina que la doctora le indicó y las terapias, pero mi niño, como que faltaba al colegio, no quiso ir a las terapias, mejor dicho, ¿no? Ahora, no sé, mi niño se ha encaprichado tanto que dice, ¿por qué desde que terminó con esa niña que le dijo así, dice, ¿por qué ella me cortó a mí la relación, su amistad? Yo necesito que ella me siga, pero la chiquita se encerró, le cortó el Face, le bloqueó en todas las redes. Ahora, cuénteme, Emma, ¿él está yendo a un proceso de psicoterapia? No, por el momento no. Sería importantísimo ayudarlo de ese lado para que lo pueda orientar. Acá la licenciada Rosalind Delgado nos va a dar algunas pautas también. Muchas gracias, Emma, por tu llamada. A ver, bueno, en estos casos, Rosalind, suele pasar mucho porque justamente hablar de la primera vez sexual también involucra todo lo previamente, ¿no? Y el enamoramiento y todo ello, los besos y es muy usual en los adolescentes pues enamorarse, ilusionarse, desenamorarse y en casos como la que nos está contando Emma, que el hijo pues que ha sido diagnosticado con depresión, obviamente, en estos casos cuando hay un diagnóstico, hay una medicación y el médico dice necesita psicoterapia, hay que hacer caso. Por supuesto, ¿no? Porque la ayuda psicoterapéutica tiene que ver mucho con los medicamentos. Si no ayudamos a los consultantes o a los adolescentes si son medicados por un psiquiatra, no tienen una ayuda psicoterapéutica, Cristian, muchas veces no funciona. Y el adolescente o el paciente sigue tomando por tiempo y por tiempo, ¿no? Así es. Y en estos casos, ¿no? Como por ejemplo, de no haber una ayuda psicoterapéutica, no va a terminar de repente su hijo Emma de entender el por qué acabó la relación, el por qué esta chica de 12 años pues no le cortó, por qué este chico de repente es tan intolerante, esta frustración o le va a volver a costar enamorarse nuevamente o en la siguiente
siguiente relación de pareja va a ser mucho más pegado, mucho más dependiente de ella para evitar que la vuelvan a chotear, a dejar. Entonces necesita trabajar mucho en este aspecto. Claro, Cristian, y ahí es donde yo siempre recomiendo y siempre he dicho a los padres de familia: cuando tú, ¿en qué momento te vas a dar cuenta que tu hijo es fuerte o está siendo débil? Y va a ser siempre en el momento en cuando vea a su hijo frente a un problema, para ver cuál es la capacidad que tiene su hijo, su niño, su adolescente para enfrentar ese problema. Y tenemos que saber también los papás, porque nadie ha ido pues a una escuela para ser padres, eso lo vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida. Y sobre la base de nuestra experiencia como hijos. Exacto, ¿no? Sobre todo nuestros patrones pues de parentales, ¿no? Entonces tenemos que revalorar qué es lo que está pasando con mi hijo, con mi hija, para mostrarse en esta situación tan difícil, o sea, ¿por qué no puede salir, ¿no? Entonces ahí hay que informar bien al padre de familia, sobre todo con el especialista. Y cuando tengamos hijos que están en una edad donde se enamoran, donde se ilusionan, nunca hay que cuestionar ese enamoramiento, decir, no, ese enamoradito no vale. No, al contrario, estamos descalificando sus afectos, sus emociones, y más bien invitemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que lleven a los enamorados a la casa, a las enamoradas a la casa, para conocerlos, para saber quiénes son, cómo son y todo ello. Ahora, antes de la pausa, te dejo otra pregunta, Rosalind, ¿no? Y esta pregunta va más al respecto. ¿Cuándo hablar con nuestros hijos sobre el cómo cuidarse de esta primera vez? Sobre la primera vez de tu hijo o tu hija adolescente, cómo conversarlo, junto con la licenciada Rosalind Delgado, psicóloga del Colegio de Psicólogos del Perú. Y tenemos una llamada primero, Rosalind, antes de abordar el tema que dejé pendiente. Tenemos a Carlos de Los Olivos. Hola, Carlos. ¿Qué tal, doctor Martínez? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto escucharte. Una consulta. ¿Qué hacer cuando una chica de 15 años se presenta en la casa con su enamorado y dice que quiere irse a vivir con él? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué recomendación me daría? Ok. ¿Estás ahí en la línea, Carlos? Sí, doctor. Sí, una pregunta. En el caso, por ejemplo, que esta chica viene y te lo plantea, suele ser a veces porque no sé, de repente ha sucedido algo que quiera esta persona irse de la casa, y justamente yo te replanteo la pregunta hacia el lado de tú como papá. Imagino como muchas personas, debe haber sido tu hija o alguien cercano a ti. ¿Tú qué sientes cuando te plantean eso? Cuando una chica de 15 años... Bueno, afortunadamente no es mi caso, pero es el caso de una persona muy allegada a mí, ¿no? Yo siento que no debería ser, ¿no? Que no corresponde la edad todavía de irse con alguien a vivir a esa edad, ¿no? Carlos, una pregunta. ¿Qué edad tiene el enamorado de esta señorita de 15 años? El chico tiene 17 años. Ok, Carlos. Bueno, muchas gracias por tu llamada y ahorita vamos a conversarlo con Rosalind. Rosalind, este tema del querer irse de la casa a estas edades no es la primera vez que pasa. No. Esto pasa muchísimo. De hecho, muchas veces los psicólogos indagamos y sexólogos también indagamos que cuando suceden incluso los embarazos, entre comillas, no deseados, en verdad es que inconscientemente sí son deseados, porque es como un pretexto para salir de la casa, para formar una familia, para huir de algo, de un problema familiar que hay. Entonces, no alarmarnos en el sentido de que qué barbaridad, porque iba a querer vivir con el chico, qué estará pasando, sino es quedarnos en qué hay en la casa. Exacto, hay una suma de todo, Cristian, ¿no? O sea, ¿qué adolescente no ha querido irse de su casa porque obviamente está con la rebeldía de que no me digan qué hacer, que yo ya soy un grande, que ya puedo decidir, ¿no? Entonces, no es un tema poco común, más bien por el contrario, ¿no? Siempre
siempre se da, ¿no? Pero si hay una adolescente de 15 años con un enamorado de 17 años que se quiere ir a vivir con esta persona, tendríamos que reevaluar qué está pasando con la relación de los padres con ella. Si hay padres que están juntos o padres que están separados, con quién tienen la confianza. De repente el adolescente no vive con los padres, sino vive con los abuelos, ¿no? Alguno con los tíos. Ya me ha tocado situaciones de adolescentes en el colegio, Cristian, que estábamos en un taller en la tarde, y yo le decía, bueno chicos, ya acabamos, ahora sí pueden ir a su casa. No, me decían, no quiero irme. Es que muchas veces justamente lo que el adolescente quiere irse a la casa, porque la casa es caótica, es un infierno, no se puede vivir, no se sienten queridos, no se sienten respetados, se sienten invadidos, se sienten menos, constantemente puede haber violencia, puede haber castigos, puede haber situaciones de, no sé, padres que están pues ausentes físicamente o estando ahí pero con ausencia, y se presenta una alternativa de escape que puede ser un enamorado. Y claro, el enamorado te lo puede plantear, porque justamente, fíjense, con este enamorado de 17 años, esta chica ha entrado en tal confianza, en tal tema de intimidad, que probablemente se han contado muchas cosas, sus problemas, y de repente él también ha podido tener problemas, porque justamente el planteamiento fue, vayámonos, o vente a vivir conmigo. Exacto, ¿no? Porque yo te quiero, yo te apoyo, yo te escucho, porque muchos de los adolescentes cuando se quieren ir a su casa, Cristian, este es el mensaje que siempre he escuchado, ¿no? Me dicen, Rosalind, lo que pasa que él es un chico muy tierno, es muy bueno, me escucha, me entiende y me comprende. Así es, yo también lo he escuchado siempre. Es algo que yo me pregunto, la comprensión, el entendimiento y el cariño tiene que ser puesto por el padre y por la madre, pero como no lo encuentra, se apoyan ¿en dónde? En la persona que justo le presenta algo que no tiene, ¿no? E incluso esto también, y ese es un tema pues que trae cola, se vuelve una relación dependiente. Exacto. Porque me engancho con este chico que me está dando todo este amor y este afecto, y voy a estar prácticamente sumisa o sumiso a lo que él o ella me diga con tal de no perderlo, porque es la única persona que me quiere, que me alaba, que me dice cosas bonitas, y no va a ser raro que el no querer perderlo va a ser una forma de embarazarme, ¿no? O embarazarnos, y vamos a estar unidos entre comillas para siempre. Entonces justo lo voy a ligar con lo que te dije antes de irnos a la pausa, ¿no? De cuándo hablar de métodos anticonceptivos con los hijos, porque si estamos hablando de una primera vez a nivel sexual, hay que prevenir que esa primera vez pueda llevarte a un embarazo no deseado, o pueda llevarte a infecciones de transmisión sexual o un VIH. Obviamente la idea siempre es que retrasar el inicio sexual y que los adolescentes tengan la capacidad de poder decidir con quién tener relaciones sexuales y en qué momento, bajo qué circunstancias. Y esto ¿por qué? Porque me han enseñado a decidir, a tener herramientas y yo decidir. Pero ¿qué herramientas? Una de ellas es conocer de métodos anticonceptivos. Por supuesto, ¿no? Bien, desde que estamos en el nivel primario ya nos enseñan las partes del cuerpo, desde el inicial, ¿no? Y en la primaria empiezan a revalorarse todo lo que es la parte reproductiva del ser humano, ¿no? A partir de ello, que son pues en quinto, sexto grado, si más no me equivoco, puede ser que ya empecemos a hablar que hay métodos anticonceptivos que de alguna otra manera hace que la persona, tanto varón como mujer, puedan tener un control de natalidad, ¿no? Entonces, dando ese tipo de información, el estudiante ya tiene en conocimiento que hay algo para controlar esto. En la adolescencia, pues, obviamente que se da ya al más detalle acerca de los métodos anticonceptivos, porque la realidad, Cristian, de ahora es que adolescentes de 13 y 14 años no tienen solamente una pareja sexual, sino ya tienen dos o su tercera pareja sexual, son su tercer enamorado, porque ya lo iniciaron, ¿no? Entonces hay que darle el detalle de estas informaciones a través de talleres, folletos, y obviamente acá, Cristian, hay un punto muy importante, la capacitación a los maestros.
maestros, a los profesores. Las escuelas tienen, si brindan esta información, capacitar al profesor acerca de los métodos anticonceptivos que le pueden brindar el apoyo al alumnado. Ojo que también el padre de familia tiene que saber de esta información, Cristian. Acá tenemos que buscar este triangulito, ¿no? Colegio, padre y adolescente, que es el alumno. En ese triangulito, las tres personas tenemos que tener una información adecuada y hablando de un mismo lenguaje acerca de lo que es el cuidado y la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual. Esto no, que queden claro que no es un tema de simplemente repartir preservativos afuera del colegio, o que decir que el adolescente va a tal sitio y le van a regalar condones. No, sino tiene que venir con una educación sexual al respecto. Exacto, y esa educación sexual hasta el momento pues es un tabú muy grande. Yo te cuento una experiencia que me pasó en una institución, que una madre de familia pues del tercer año de secundaria me comentó y me dijo: señorita, yo no quiero que a mi hija le enseñen lo que son los métodos anticonceptivos. Es por ello que ella no ha presentado su trabajo, ¿no? Entonces yo me quedé admirada porque es una adolescente de tercer año de secundaria que tiene un grupo de pares, que está dentro de toda una demanda de adolescentes. Tiene amigos, amigas que hablan del tema y mucho más fuertes que, por ejemplo, un adulto se podría imaginarlo, ¿no? Entonces yo al conversar con esta señorita se hizo, ¿no?, la situación de querer ver, ¿no?, qué ha pasado con ella, si sentía incómodo, si de algún momento se ha ido pues contra sus propias creencias. Me dijo que no, sino que mi mamá pues tiene una parte todavía de educación antigua, me dijo, ¿no? Pero que ella estaba presta a aprender de esto. Eso es verdad. Muchas veces los papás podemos tener una educación, una formación muy a la antigua o muy conservadora, pero eso no quiere decir que nuestros hijos lo vayan a tener también. Ellos viven en una realidad distinta. Y antes de la pausa te voy a dejar una pregunta que nos hacen nuestros amigos del Facebook, y dice: ¿cómo puedo saber si mi hija ya tuvo relaciones? ¿Hay algún cambio en el cuerpo de ella? Saludos desde Puerto Maldonado, y la hija tiene 16 años. Una pausa en Era Tabú. Yo soy Cristian Martínez, estamos en Era Tabú hablando sobre la primera vez de nuestro hijo adolescente, cómo conversarlo, y tenemos a Rosalín Delgado, quien es psicóloga. Y Rosalín, antes de la pausa, te había dejado una pregunta que nos hicieron en el Facebook, ¿no? Y es: ¿cómo puedo saber si mi hija ya tuvo relaciones sexuales? ¿Hay algún cambio en el cuerpo de ella? Esta chica tiene 16 años. Yo creo que más que el cambio del cuerpo, la parte corporal, más que todo vamos viendo la conducta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los adolescentes cuando ya pueden iniciar una vida sexual, ¿no? Es muy probable que quieran estar más con su enamorado, más con la enamorada, que definitivamente van a querer estar más tiempo solos que vistas con la familia o con otros amigos, ¿no? Ahora, es importante acá porque un poco lo que nos llama la atención es que muchos padres, muchas mamás justamente prohíben a los hijos tener sexo y no le dan mayor información, no los educan al respecto, y muchas veces agarran y les dicen: si es que yo me entero o yo sospecho que has tenido relaciones sexuales, te voy a llevar a un ginecólogo o a una ginecóloga para que te examinen y me confirmen si es verdad o no. Y si es verdad, te va a caer o te voy a castigar o qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es un tema donde obviamente están trabajando bajo el miedo, bajo la desinformación. Los chicos por ello no van a dejar de tener relaciones sexuales, y con lo que yo me he topado muchas veces, que el inicio sexual, la primera relación sexual, digamos, de los chicos, o que comienzan a tener como más frecuencia, no es el sexo vaginal, sino hay las otras experiencias sexuales o las otras prácticas como el sexo oral, por ejemplo,
y comienzan a tener un sexo oral más descontrolado, porque es la única forma como los papás no van a saber que he perdido la virginidad. Exacto. Y es la única forma como en la que también saben que no van a salir embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí no va ese tema de la educación, no claro, de esa represión, sino más bien orientarlos adecuadamente. Y ahí volvemos a caer en esto de que la parte sexual lo estamos enfocando solamente a la genitalidad, ¿no? Y nos estamos obviando todo lo que son los tocamientos, los roces, ¿no? Eso de frotarse el cuerpo, ¿no? Ahora, a través de los bailes que hay en los diferentes lugares, los adolescentes se están frotando ahí. Y ahí hay una sobreexcitación también. Claro, hay un erotismo. Hay un erotismo muy fuerte, que muchas veces esa sobreexcitación, de ahí a tener un encuentro sexual casual, porque ni siquiera es algo planificado, ni siquiera es incluso con una pareja, sino es con el chico o la chica con la cual estuviste bailando esa fiesta, tienen el encuentro sexual porque ambos se excitaron, y viene el problema de que no tenían cómo cuidarse. Exacto. ¿No? Viene el tema de que lo hicieron bajo efectos del alcohol. Viene el tema de que no saben quién fue el chico, qué enfermedades pueda tener o qué enfermedades no pueda tener. Viene el tema de cómo también los estigmatizan, porque el amigo o la amiga comienza a decir, fulanito tuvo sexo con menganita y es un tal por cual o una tal por cual. Y viene esto de la mea culpa después también, Cristian, ¿no? Que un adolescente muchas veces, definitivamente la palabra adolescente es adolecer cambios, ¿no? Uh-huh. Y estos, la parte emocional que todavía sigue siendo inestable en los adolescentes, hace que de algún momento empiece a tener conductas impulsivas respecto a, ¿no? O sea, me gusta frotarme, me gusta excitarme, todo ello, y me va a llevar a una consecuencia. Puede ser, ¿no? Tener una relación coital. En otras veces solamente me quedo en el frote, ¿no? Uh-huh. Entonces, el adolescente quizás no esperaba que su primera vez coital sea de esta manera. Y puede sentirse culpable, ¿no? Y sentir que esta primera experiencia no ha sido la que ellos esperaban o soñaban, por así decirlo. Y yo les invito a todas las personas que nos están escuchando, recuerden cómo fue la primera experiencia sexual que tuvieron, ¿no? Con quién fue, en dónde fue, si les gustó, si no les gustó, si se sentían preparados o no se sentían preparados, porque justamente a veces, si es que mi experiencia como papá o como profesora, como educador, fue mala, fue negativa, entonces comenzamos a creer que así puede ser la experiencia de los demás, y comienzo a atacar a ello para que no sea de esta forma, ¿no? O por otro lado, también si es que fue buena, si fue con la persona con la cual quería, uno puede llegar a compartirlo, pero a veces los papás dicen, es bueno que yo comparta mi experiencia, pero te lo dejo como una pregunta porque tenemos a Alonso desde Huacho. Aló, Alonso. Sí, doctor Martínez, doctora Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alonso, ¿qué tal, estás? Alonso? Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, más que una pregunta, quería hacer un comentario sobre lo negativo que es el reprimir todo aquello relacionado con la sexualidad. Uh-huh. Ok. Tú, Alonso, ahí, de tu experiencia viviendo en Huacho, ¿te hablaban de sexualidad tus padres? ¿En el colegio te hablaban de sexualidad de la primera vez? Bueno, yo he estudiado en un colegio católico, un colegio dirigido por religiosos, y realmente era prácticamente un anatema que hablaba acerca de sexualidad o que se descubría en alguna cosa relacionada con el tema. Entonces, justamente había una represión al respecto. Y a la edad que tienes, Alonso, cuéntanos, ¿cómo tú aprendiste de sexualidad? Bueno, esto es bastante curioso, en verdad, porque es algo muy sui generis. Bueno, yo provengo de una familia monoparental, mi madre me crió sola, y bueno, en casa, cuando ella estaba trabajando, yo solía estar solo, bueno, hasta que nació mi hermana. La razón es que de alguna forma yo me refugiaba en los libros, y bueno, en
en los estantes, los anaqueles donde están pues, los libros, entre muchos títulos había algunos que me habían despertado mi interés, mi curiosidad, pero que como que los veía un poco, no sé, tal vez un poco distantes en cuanto a temas por la edad. Pero un día me decía agarrar uno de ellos y bueno, ese libro de un consejero, el título de un consejero médico preconyugal. Perfecto, Alonso. Bueno, muchas gracias por esta experiencia, muchas gracias por compartir esta anécdota, y es verdad, la falta de comunicación sigue siendo algo constante. Pero qué bien, Cristian, el hecho de que hizo lo que ha hecho Alonso, ¿no? De buscar estas curiosidades, de alguna otra forma informarse. Claro, pero hay que tener en cuenta también, Rosalind, que ahora con el Google, con Internet, podemos buscar muchas cosas y ahí los papás no tienen que marcar la pauta. Exacto. Bueno, Rosalind, como conclusiones generales podemos llegar a que es importantísimo que los papás comiencen a hablar con sus hijos de sexualidad desde edades muy tempranas, hablando simplemente del cuerpo, de anatomía, de qué es enamoramiento, en cualquier edad o a la edad cuando los hijos se empiezan a preguntar, es bueno, es un tema de prevención y de cuidado. Y no hay que esperar a que llegue la primera vez para recién informarnos al respecto. Los papás tienen que saber qué se enseña de educación sexual en el colegio, y el colegio también tiene que informar al respecto. De sexualidad los hijos siempre quieren saber y no hay que esperar a que se dé la situación del embarazo no deseado o la situación crítica para recién tener en cuenta de que algo debimos haber hecho. Sí, esas son las conclusiones del día de hoy. Gracias, Rosalind. De nada, Cristian, muchas gracias por la invitación.